Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de Alemania, la segunda parte, la cual abarca la historia de los francos merovingios hasta el reino de la Francia Oriental. En el video de hoy vamos a ver la historia de Alemania, la tercera parte, la cual abarca el Sacro Imperio Romano Germánico. Este video se divide en dos partes. La primera es la naturaleza, la organización interna y la organización territorial del Sacro Imperio Romano Germánico, ya que esto es muy importante conocerlo antes de abordar la historia de este estado, para comprender los hechos que vendrán más adelante. Y también en esta primera parte del video se va a explicar los títulos que tenía el emperador, cuáles eran y cuáles eran sus funciones dentro del imperio. En la segunda parte de este video vamos a hablar acerca de la dinastía sajona, que fue la primera dinastía que gobernó al Sacro Imperio Germánico y que va desde Otón I el Grande hasta el emperador Enrique II el Santo. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. El Sacro Imperio Romano Germánico fue una agrupación política de Europa única en la historia mundial, debido a su naturaleza y su organización interna, porque no era un estado federal ni una confederación, pero tampoco se trataba de una simple aristocracia u oligarquía. No obstante, este estado tenía características propias de todas estas formas estatales. Por otro lado, dentro de sus fronteras habitaban diversos pueblos, y una parte sustancial de su nobleza y de los cargos electos provenían desde fuera de la comunidad germanohablante. Durante su época de apogeo, el Sacro Imperio Romano Germánico abarcaba las actuales Alemania, Austria, Suiza, Liechtenstein, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, la República Checa, Eslovenia, el este de Francia, el norte de Italia y el oeste de Polonia. Los orígenes del Sacro Imperio Germánico se remontan al reino de los francos, pero principalmente al Imperio Carolingio. Tras la división del Imperio Carolingio mediante el Tratado de Verdún del año 843, surgió el Reino de la Francia Oriental, o conocido también como el Reino de Germania. La naturaleza interna del Sacro Imperio Germánico era bastante compleja de gobernar para un emperador. Aunque el Sacro Imperio Germánico era bastante grande, su base de poder era inestable y cambiante. Cuando un emperador era lo bastante fuerte para unir a los estados internos, que a veces eran enemistados y con intereses distintos, el Sacro Imperio Germánico llegaba a ser uno de los estados más poderosos de Europa. Pero esta situación era diferente cuando habían emperadores débiles, porque ellos eran ignorados por los líderes de los estados internos del Sacro Imperio, y estas diferencias internas eran explotadas sin piedad por los demás estados europeos, como por ejemplo sucedió durante la Guerra de los 30 años. Internamente el emperador era elegido por los ducados de Sajonia, Suabia, Franconia y Baviera. Este sistema funcionó hasta el siglo XIV, cuando surgió el Kurfürst o los príncipes electores, quienes pertenecían al colegio electoral. Este nuevo sistema de elección quedó definido en la Bula de Oro del año 1356, y a partir de entonces hubo 7 electores que eran los arzobispados de Mainz, de Treveris y de Colonia, el rey de Bohemia,
el conde palatino del Rin, el duque de Sajonia y el margrave de Brandenburgo. Desde el siglo XVII se añadieron nuevos electores como los duques de Baviera y de Brunswick-Luneburgo, que eran electores de Hannover. Este sistema de elección funcionó del siglo XIV hasta el final del Sacro Imperio Germánico. El principal problema de este tipo de elección era el riesgo de perder la corona imperial a manos de otra ambiciosa familia o dinastía. Para prevenir esto, la dinastía reinante usualmente debía ofrecer concesiones a miembros del colegio electoral para conseguir sus votos. El otro problema que surgió de sobornar o favorecer al colegio electoral era que el poder del emperador lentamente se iba perdiendo, y esto ocasionaba que la dinastía imperial fuera reemplazada por otra. Sin embargo, en la historia del Sacro Imperio Germánico, esto no sucedió, y únicamente una dinastía imperial era reemplazada por otra cuando ya no habían descendientes. Estructuralmente, el Sacro Imperio Romano Germánico se componía de la siguiente manera. Primero, el rey de los pueblos germánicos, o conocido también como rey de romanos. Este título tenía una gran importancia porque se remontaba a los tiempos de Carlomagno, porque él fue el primer monarca que tuvo el título de emperador de los romanos en Europa Occidental, y este título fue otorgado por el Papa. Antes de ser emperador, el aspirante debía ser coronado como rey de romanos o rey de Germania. Dentro del Sacro Imperio Germánico, el reino de Germania abarcaba Alemania y las zonas germanohablantes o de cultura alemana. Es importante aclarar que para la época del Sacro Imperio Germánico, el término correcto para referirse al título del monarca era rey de romanos o rey de los pueblos germánicos, porque el título rey de Alemania o emperador de Alemania se utiliza para referirse al periodo posterior al Sacro Imperio Germánico. Segundo, el título de emperador. Cuando el rey de romanos era coronado, él debía pasar por la elección de los ducados raíz o formadores de la actual Alemania, que inicialmente eran Franconia, Sajonia, Baviera, Suabia y Turingia. Desde el siglo XIV, los ducados fueron reemplazados por los príncipes electores y el proceso que mencioné anteriormente. Una vez el rey de romanos era elegido emperador, él debía realizar un viaje hasta la ciudad de Roma para que el Papa lo coronara. Aunque antes de hacer este viaje, el emperador debía solucionar los problemas internos si era que los tenía, imponer su autoridad en el norte de Italia y encargarse de otros asuntos. De esta manera, el emperador comenzaba su difícil tarea de administrar este complejo estado. Tercero, el título de Reich. Reich es una palabra que traducida del alemán significa imperio, pero no era un título estatal o de una dinastía, porque en realidad era un título personal vinculado a la figura del emperador. Esto significa que si el emperador desaparecía, el título de Sacro Imperio Germánico lo haría con él. De hecho, así fue como el Sacro Imperio Romano Germánico llegó a su final en el año 1806. El último emperador fue Francisco II de Habsburgo. Durante su tiempo, Napoleón Bonaparte invadió al Sacro Imperio
y él renunció a su título como emperador del Sacro Imperio para ser emperador de Austria, de manera que con su renuncia también desapareció el título estatal de imperio. Después de esto, el título que quedó fue Sacro Romano Germánico, pero este título no tenía ningún sentido, así que se estableció la Confederación Germánica, que fue reemplazada en la época de la unificación alemana. Cuarto, los estados imperiales. Estos eran casi todos los territorios que conformaban al Sacro Imperio Germánico, que seguían las leyes feudales y no tenían más poder que el emperador. Estos estados imperiales eran gobernados por príncipes, duques, margraves, condes, obispos, príncipes obispos y en algunos casos reyes. Esto se ve reflejado en el obispado de Osnabrück y el estado monástico de los caballeros teutónicos. Quinto, los estados electores. Los estados electores inicialmente eran los ducados raíz o formadores de la actual Alemania, pero en esa época formaron el Reino de Germania y a su vez el Sacro Imperio Germánico. Estos ducados raíz se hicieron electores porque, estando al interior de Germania, eran los más grandes y poderosos. Inicialmente los ducados electores eran Sajonia, Suabia, Franconia y Baviera. Luego del siglo XIV se establecieron los príncipes electores, que eran los arzobispados de Mainz, de Treveris y de Colonia, el rey de Bohemia, el conde palatino del Rin, el duque de Sajonia, el margrave de Brandenburgo, los duques de Baviera y los duques de Brunswick-Luneburgo. A diferencia de los estados imperiales, los estados electores eran independientes de la autoridad del emperador y eran autónomos. Podían establecer relaciones internacionales sin consultar al emperador, promulgaban sus propias leyes y establecían su propio comercio, y serían los estados electores los que propiciaran el intervencionismo europeo en los asuntos del Sacro Imperio Germánico. Sexto, las ciudades imperiales libres. Estas eran ciudades y sus territorios circundantes que también integraban al Sacro Imperio Germánico, pero lo que las diferenciaba de los demás territorios imperiales era que estas ciudades estaban bajo el control directo del emperador, tenían un régimen político y jurídico propio, y además tenían una representación en el Reichstag. Un ejemplo de las ciudades imperiales libres eran las ciudades alemanas que hacían parte de la Liga Hanseática, por ejemplo la ciudad de Lübeck o la ciudad de Hamburgo. Séptimo, el Reichstag. El Reichstag era la asamblea de deliberación formal del imperio. Allí se reunían todos los líderes del Sacro Imperio, desde el emperador, los estados electores, los estados imperiales y las ciudades imperiales libres. Siguiendo el órgano legislativo del Sacro Imperio, allí se escogía al emperador, se declaraban las guerras, se hacían las reformas y se decidía la política exterior y se establecían las leyes internas. Pero es importante destacar que el Reichstag, su papel y su función exacta fue cambiando con el paso del tiempo. Esta era la naturaleza y la organización interna y territorial del Sacro Imperio Germánico, por lo que era descrito como una alfombra hecha de distintas telas, en referencia a su compleja organización y la diversidad étnica de su pueblo. Ahora vamos a hablar acerca de la historia de la primera dinastía que gobernó al Sacro Imperio Romano Germánico.
que era la dinastía sajona. Como mencionaba anteriormente, los orígenes del Sacro Imperio Germánico se remontan al reino de los francos, pero principalmente al Imperio Carolingio y sus estados sucesores. Después del Tratado de Verdún del año 843, surgió el reino de la Francia Oriental. El último gobernante de este estado fue el rey Enrique I el Pajarero de la dinastía sajona. Cuando él falleció, él le dio sus dominios a su hijo Otón I, quien fue coronado rey el día 7 de agosto del año 936, en la ciudad alemana de Aquisgrán, en el palacio de Carlomagno. Otón I contó con el apoyo eclesiástico y de los ducados de Franconia, Suabia, Lorena y Baviera. A pesar de todo, Otón I también tenía enemigos dentro del reino, pero los derrotó y los reemplazó con sus familiares. Inicialmente su política exterior se centró en la península itálica. Allí Adelaida de Italia era esposa del rey Lotario II de Italia, quien fue envenenado por el marqués Berengario II de Ivrea, el cual tomó el título de rey. Berengario II de Ivrea y su esposa maltrataron a Adelaida de Italia para que se casara con Adalberto II de Ivrea, quien era hijo de Berengario II. Adelaida de Italia escapó en algún momento y llegó hasta el rey Otón I, el cual decidió ayudarla. En el año 951, Otón I movilizó al ejército e invadió Italia, llegando hasta la ciudad de Pavia. Allí se proclamó rey de los francos y rey de los lombardos, de manera que Berengario II de Ivrea decidió ceder y le rindió vasallaje. Al poco tiempo Otón I se casó con Adelaida de Italia, pero hubo un problema, y era que Otón I usó el ejército de su hijo mayor llamado Liudolfo, el cual tenía a su ejército estacionado en la región de Lombardía. Esto provocó que Liudolfo se rebelara contra su padre, pero Otón I frenó la rebelión con la ayuda del duque Enrique I de Baviera. Luego de la campaña en Italia, Otón I consiguió un éxito muy importante en el este, y fue la victoria frente a los húngaros en la batalla de Lechfeld el día 10 de agosto del año 955. La batalla tuvo lugar a orillas del río Lech, que pasa por el sur de Alemania y Austria. Esta victoria germánica frenó el avance de los húngaros al interior del reino de Francia Oriental, lo que le dio un gran prestigio y un reconocimiento a Otón I, quien recibió el sobrenombre de El Grande. En ese mismo año, Otón I el Grande reunió a su ejército y cruzó el río Elba, venciendo a los eslavos en la batalla de Regnitz, lo que impulsó la colonización germánica hacia el este. En el año 961 vinculó a su hijo Otón II al poder, de la misma manera que lo había hecho su padre, Enrique I el Pajarero. La idea con esto era mantener la sucesión fija y el reino unido. Con el paso del tiempo, el Papa Juan XII solicitó la ayuda de Otón I el Grande porque Berengario II de Ivrea comenzó a invadir los estados pontificios y a intervenir en los asuntos eclesiásticos. Otón I el Grande dirigió sus tropas hacia Italia, donde defendió los derechos del pontífice. En reconocimiento, el día 2 de febrero del año 962, Otón I el Grande fue coronado emperador y así nació el Sacro Imperio Romano Germánico. Esta coronación fue muy importante
porque revivió un imperio en Europa Occidental, después de el Imperio Romano y el Imperio Carolingio. Desde el año 962, el Reino de Francia Oriental cambió su nombre al de Sacro Imperio Romano, que se traduce como Santo Imperio Romano, para indicar su relación con la Iglesia Católica. Pero no fue hasta los tiempos de Federico I Barbarroja cuando oficialmente esta nueva denominación se usó de forma oficial, ya que se utilizaba el nombre de Francia Oriental o Reino de Germania. Desde el año 1254 se hizo efectivo el cambio de nombre, y en el siglo XV se añadió el complemento de la palabra germánico. Así quedó conformado el nombre del Estado, Sacro Imperio Romano Germánico. Pero la relación con la Iglesia Católica se hizo tensa, porque empezaron a haber diferencias políticas entre el Papa y el Emperador. Con el paso del tiempo, estas diferencias se hicieron más grandes, por lo que Otón I el Grande marchó sobre la ciudad de Roma y destituyó al Papa Juan XII, reemplazándolo por el Papa León VIII. Los romanos no aceptaron a este nuevo papa y brindaron su apoyo al Papa Juan XII. Tras la muerte del Papa Juan XII, los romanos eligieron al Papa Benedicto V. Otón I el Grande otra vez marchó sobre la ciudad de Roma en el año 966 y se afianzó como máxima autoridad en el Sacro Imperio y en Roma. Destituyó al Papa Benedicto V y lo reemplazó con el Papa León VIII, e hizo que su hijo Otón II fuera nombrado emperador. En este punto comenzó la querella de las investiduras, porque Otón I el Grande, dentro de su política de poder, él tomó el derecho de nombrar a los obispos dentro del imperio. Los papas nunca aceptaron este derecho imperial porque ellos deseaban tener la última palabra en los nombramientos episcopales, porque argumentaban que era un asunto de la Iglesia. Por otro lado, la elección de los obispos era diferente en cada diócesis. Lo más común era que los obispos fueran elegidos entre los grupos que conformaban una diócesis. Para la Iglesia Católica, la pérdida de sus obispados era perder su poder como institución, mientras que para el emperador era centralizar su poder y no pagar más impuestos al Papa. El desacuerdo entre la Iglesia Católica y los emperadores continuó e incluso empeoró con el paso del tiempo. Tras la muerte de Otón I el Grande, él fue sucedido por su hijo Otón II, quien tuvo un gobierno más o menos estable. Inicialmente, Otón II continuó con la política de fortalecer el poder imperial en Alemania y desde allí extenderlo a Italia. Pero el duque Enrique II de Baviera se sublevó en el año 974. No obstante, Otón II lo derrotó en el año 978. En el año 979, Bohemia y Polonia se sometieron a la autoridad del Sacro Imperio Germánico. Pero en el año 977, el rey Lotario de Francia Occidental invadió la región de Lorena con 20.000 hombres y ocupó la ciudad de Aquisgrán durante 5 días. Otón II se retiró a la ciudad de Colonia y luego a la región de Sajonia, donde reunió un ejército de 30.000 hombres. Avanzó hasta la ciudad de París e inició el asedio de esta ciudad. Sin embargo, una epidemia afectó a las tropas germánicas, quienes debieron abandonar su asedio. Para el año 980 se llegó a la paz de Marcoux-sur-Thiers,
con el reino de Francia Occidental, en el que el rey Lotario renunció a la zona de Lorena a cambio de que el emperador Otón II reconociera al hijo de Lotario, llamado Luis V, como heredero al trono francés. Cuando Otón II afianzó su autoridad en Alemania, él invadió Italia en el año 982, pero fue expulsado. Durante el verano convocó una dieta, que es una asamblea de deliberación formal, en la ciudad de Verona, para confirmar a su hijo Otón III como rey de romanos y luego como emperador del Sacro Imperio Germánico. Después de esta reunión, Otón II realizó una enérgica campaña contra los sarracenos o musulmanes establecidos en la costa meridional de Calabria. Para esta campaña reunió un poderoso ejército de 2100 caballeros con armadura pesada, pero el día 13 de julio del año 982 sucedió la batalla de Estilo, junto al cabo Colomna. Allí hubo un desastre porque las tropas germánicas fueron derrotadas por los musulmanes. Las repercusiones de esta derrota no se hicieron esperar en el reino de Germania, porque los vikingos cruzaron la frontera al norte, mientras que los eslavos abroditas se rebelaron en el este. Esta rebelión eslava destruyó en parte la tarea de cristianización e influencia germánica desarrollada por Otón I el Grande, quien probablemente en esta situación habría regresado de inmediato a Germania, pero Otón II decidió permanecer en Italia hasta que finalmente murió de malaria, siendo sucedido por el emperador Otón III. El gobierno de Otón III fue bastante distinto al de sus antecesores, porque fue influenciado por las tradiciones bizantinas de su madre, Teófano Escleraina, y por la educación de su tutor, quien era el arzobispo de Reims, llamado Gerbert de Aurillac. Este último se convertiría en papa con el nombre de Silvestre II. Durante su adultez, Otón III abandonó la política bélica y de consolidación iniciada por sus antecesores, y como objetivo se propuso recuperar el antiguo esplendor del Imperio Romano, proclamando su instauración mediante una bula papal. El imperio fue restaurado y su centro se estableció en la ciudad de Roma. Otón III tomó los títulos de emperador romano, cónsul y senador. Se vestía como un emperador bizantino y se rodeaba de eunucos, e intentó establecer el latín y el griego como idioma oficial del imperio en vez del alemán. Otón III ayudó al Papa Juan XV a sofocar una rebelión dirigida por un noble romano llamado Crescencio II. Cuando el Papa Juan XV murió, Otón III auspició la elección de su primo, llamado Bruno de Carintia, como papa, bajo el nombre de Gregorio V. Gregorio V coronó a Otón III como emperador en la ciudad de Roma el día 21 de mayo del año 996. Luego de su coronación, Otón III abandonó la ciudad y Crescencio II aprovechó la oportunidad para destituir al Papa Gregorio V y reemplazarlo por otro pontífice llamado Juan XVI. Cuando Otón III se enteró de esto, reunió un ejército conquistando la ciudad de Roma y ordenó la ejecución de Crescencio II y de sus colaboradores. Al poco tiempo, el Papa Gregorio V murió de manera misteriosa en el año 999, siendo reemplazado por el Papa Silvestre II. Durante la época de Otón III, los húngaros se hicieron sedentarios
y establecieron lazos diplomáticos. Con el paso del tiempo se cristianizaron y se convirtieron en un reino con la bendición papal en el año 1000, luego de la coronación del rey San Esteban de Hungría. Otón III también mantuvo buenas relaciones con el Ducado de Polonia, donde favoreció la fundación del Arzobispado de San Adalberto de Praga. Otón III apoyó al príncipe Geza de Hungría y al rey San Esteban, colaborando con la cristianización de Hungría y de Polonia. Luego de varias peregrinaciones, Otón III regresó a Italia, pero allí la gente no apoyaba su gobierno y en el mes de febrero del año 1001 fue expulsado de Roma a raíz de un levantamiento de la población local, quienes lo sitiaron 3 días en su palacio y debió huir a la ciudad de Ravenna. Desde allí reunió un ejército y planeó la reconquista de Roma, pero murió el día 23 de enero del año 1002. Otón III no tuvo hijos, por lo que fue sucedido por Enrique IV de Baviera, hijo del duque Enrique II el Pendenciero. Enrique IV de Baviera se hizo emperador con el nombre de Enrique II el Santo. Este fue el último monarca del linaje del emperador Otón I y de la dinastía sajona. Durante su gobierno, Enrique II el Santo debió emplear varios años en la consolidación de sus fronteras, de manera que hizo una campaña militar contra el duque Boleslao I de Polonia. Después de la campaña en Polonia, Arduino de Ivrea se proclamó rey de Italia, por lo que Enrique II debió marchar sobre Italia. Tras derrotar a Arduino de Ivrea, Enrique II fue coronado rey de Italia en la ciudad de Pavia el día 15 de mayo del año 1004. Luego realizó una segunda campaña contra el Ducado de Polonia, que acabó siendo una victoria germánica, y firmó un tratado de paz con Polonia en el año 1018. Enrique II reunió su ejército cruzando Polonia y llegó hasta Lituania para afianzar su poder en el este. Enrique II fue coronado emperador del Sacro Imperio Germánico el día 14 de febrero del año 1014 por el Papa Benedicto VIII, pero debió realizar otra campaña militar para someter a los italianos. Enrique II apoyó activamente a los obispos frente al clero monástico. También se interesó por cuestiones de la administración de la Iglesia. El emperador fue partidario del celibato eclesiástico o la prohibición de que los miembros de la Iglesia tuvieran pareja, para evitar la corrupción familiar en la Iglesia por medio de sucesiones hereditarias. Enrique II es un personaje cuyas actuaciones resultarían muy importantes en la historia de la evolución de la Iglesia. Enrique II le solicitó al Papa Benedicto VIII la recitación del credo con la inclusión del filioque. El filioque es una cláusula insertada por la teología cristiana en la versión latina del símbolo niceno-constantinopolitano, en el que se estableció la estructura de la fe cristiana. El filioque original en griego dice, abro comillas, y del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procede del Padre, cierro comillas. Mientras que la versión latina dice, abro comillas, y del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procede del Padre y del Hijo, cierro comillas. Es decir, se incluye la palabra y del Hijo en el concepto de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual fue declarado dogmático en la estructura católica y es una diferencia muy clara entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, al punto que es un obstáculo
para la unificación de ambas iglesias cristianas. Es importante destacar que el filioque es aceptado por los católicos, los ortodoxos y los protestantes, pero no lo es en las comunidades de mormones, de testigos de Jehová, de arrianos y de unitaristas. Esto ha provocado que estas comunidades no sean consideradas cristianas y hayan fuertes disputas sobre el tema. En todo caso, Enrique II fue canonizado por la Iglesia y recibe el apodo de El Santo, pero esta canonización fue de manera póstuma. Aparte de los conflictos en Italia y en Polonia, Enrique II tuvo buenas relaciones diplomáticas con Francia y con Hungría. Finalmente, Enrique II murió el día 13 de julio del año 1024 y fue enterrado en la Catedral de Bamberg, pero no dejó descendencia, por lo que con su fallecimiento acabó la dinastía sajona, siendo sucedido por Conrado II de la dinastía Salia. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike o comentario. En el siguiente video continuaremos con el tema de Alemania, así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.